El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar y que nos demuestra la inmadurez del país de Medio Oriente, Israel. Y es que ya tomaron acciones en contra de nuestro país por habernos opuesto a estos ataques que se realizaron en contra de Palestina en los últimos meses. Y es que Israel estuvo enchiladísimo porque México alzó la voz en el Consejo de Seguridad y la ONU. Y esto, obviamente, pues hizo enfurecer a los israelitas, que ahora, en consecuencia de la postura que tomó México, no quieren extraditar a un supermachuchón en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que fue culpable también en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Estamos hablando de Tomás Herón. Y es que los israelitas no quieren extraditarlo, obviamente, como consecuencia de la postura que tomó México en la ONU. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué dijo México al respecto? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y arrancamos, familia, con lo que sucedió en el caso Tomás Herón, que hace unos meses se dio a la fuga y trató de buscar refugio en el país de Israel. Al respecto, obviamente México se enteró y tomó las medidas pertinentes para que este personaje fuera extraditado a nuestro país y pagara por todo el daño que cometió a todas y a todos los mexicanos. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard. Y pues qué acciones se impusieron para que este personaje regresara a México. Veamos el video. Está tratando de obtener asilo en Israel, esa es la estrategia jurídica que ellos tienen, argumentando que hay una persecución en su contra, etc. Y eso hace que los procedimientos sean más largos, pero indefectiblemente mi pronóstico es que México va a salir adelante en esta causa. A veces toma tiempo, pero eso se deriva de que así son los procesos legales. Ya se integró toda la documentación. Como tú sabes, no hay un tratado de extradición con Israel. Es un acuerdo de cooperación jurídica y de asistencia derivado de acuerdos internacionales que ambos países hemos firmado, particularmente porque en este caso hay una imputación fundada y motivada que ya se hizo el conocimiento de las autoridades de Israel respecto a tortura. Entonces, ambos países estamos obligados a actuar como si hubiese tratado de extradición cuando hay crímenes o delitos de ese orden, de esa naturaleza que van en contra de los derechos humanos. Entonces ya está en manos de las autoridades israelíes la información correspondiente y la Fiscalía General de la República está llevando a cabo el proceso. ¿Qué hace Relaciones Exteriores? Se hizo las gestiones diplomáticas iniciales y ahora le damos seguimiento para apoyar las actividades de la Fiscalía General de la República. Pues ahí está, familia, eso fue lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard. Obviamente pues generó controversia, calificando de aberración pues esta situación que sucedió. Y es que recordemos, familia, que después de que sucediera el caso Tomás Herón, México calificó como aberración lo que sucedió entre Israel y Palestina. Y de hecho lo hizo de conocimiento en una reunión de la ONU del Consejo de Seguridad. Y es que pues cómo vamos a permitir que se generen estas luchas en pleno siglo XXI. Vimos imágenes crudas de cómo Israel ataca a Palestina. Y obviamente, familia, pues esto fue denunciado por México. El canciller mexicano Marcelo Ebrard lamentó este jueves que frente a la crisis que actualmente se vive entre Israel y Palestina en Medio Oriente, el Consejo de Seguridad de la ONU no pueda pronunciarse debido a la falta de consenso entre sus miembros. Hoy México forma parte del Consejo de Seguridad, pero siempre lo hemos dicho, el Consejo de Seguridad es una aberración, es una injusticia, declaró Ebrard en un acto sobre la supresión de la exigencia de visas a ciudadanos de Bolivia que entren a ese país. Más tarde, durante la 67 sesión de Naciones Unidas, el representante de la misión permanente de México en la ONU,
Juan Ramón de la Fuente criticó ante la Asamblea General que el Consejo de Seguridad no se haya pronunciado todavía sobre la violencia que se vive en Medio Oriente. Esta noticia, familia, dio muchísimo de qué hablar y obviamente pues hubo varios personajes raspados, entre ellos los israelitas, que luego tomaron acciones en contra de México y llamaron al embajador de México para hablar con él por este voto a favor de la comisión investigadora en la ONU para determinar pues qué era lo que realmente estaba pasando allá en este país de Medio Oriente, y eso no le gustó para nada a los israelitas. Pero veamos, familia, el siguiente video explicativo de esto, de lo que les estoy comentando. Veamos el video. Hace poco más de una semana, el conflicto entre Israel y Hamas paró. Sin embargo, el Consejo de Derechos Humanos, a petición de 60 países, convocó a una sesión urgente en la que se decidió crear una comisión internacional con un amplio mandato para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos antes y durante este conflicto. 24 países votaron a favor de su creación, 9 en contra y 14 se abstuvieron. Entre los 5 países de América Latina que votaron a favor de la investigación se encuentra México, que en reiteradas ocasiones pidió a los implicados un alto a la violencia. A expresar nuestra profunda consternación por el continuo deterioro de la situación en Medio Oriente. No podemos ignorar que mientras estamos aquí reunidos, aumenta el número de víctimas civiles tanto en Israel como en territorio palestino ocupado, en particular en Gaza. De lo que se trata es de poner fin a la violencia de estos últimos días, de hacer un llamado urgente a proteger a la población civil, de respetar el derecho internacional humanitario y de asumir que el diálogo entre las partes es la única solución posible. Por el voto de nuestro gobierno en favor de la creación de la comisión, el gobierno de Israel llamó a dar explicaciones al embajador de México en aquel país, Pablo Macedo. Al respecto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la votación refleja la clara obsesión anti-israelí del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pues ahí está, familia, esto pues ya escaló, y es que ahora Israel se niega a extraditar a Tomás Herón como represalia de este voto que sostuvo para que se generara esta comisión investigadora de lo que sucedió entre el conflicto Palestina e Israel. El gobierno de Israel se ha negado a extraditar a Tomás Herón, antiguo jefe de la investigación del caso Ayotzinapa y quien ha sido acusado en varios procesos de tortura y desfalco. Herón, prófugo de la justicia mexicana, se ha refugiado en Israel, donde ha pedido asilo, aunque el ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador ha solicitado formalmente la extradición del exfuncionario. El gobierno israelí ha decidido alargar el proceso como respuesta a la posición de México en Naciones Unidas, que ha apoyado las investigaciones sobre denuncias de crímenes de guerra contra los palestinos, según ha informado este jueves The New York Times, que cita a un alto funcionario israelí. Herón enfrenta en México acusaciones por los delitos de tortura, desaparición forzada, cuando fungía como director de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Él estuvo a cargo de dirigir las pesquisas tras el ataque y desaparición de los estudiantes normalistas de Guerrero. La Fiscalía Mexicana ha acusado al exfuncionario de la compra con sobreprecio de vehículos equipados con sistemas de espionaje, plataformas digitales de inteligencia y la construcción de un centro de la PGR en Querétaro. Pues ahí está, familia. Esto, como les digo, pues ya está creciendo este pleito internacional, pero veamos este video explicativo de cómo Israel pretende castigar a México. Veamos el video. De la solicitud de extradición de las autoridades mexicanas, Israel actúa con lentitud en el caso de Tomás Herón de Lucio, quien estuvo a cargo del caso Ayotzinapa, como castigo a México por el apoyo a las indagatorias de Naciones Unidas
sobre posibles crímenes de guerra de Israel con los palestinos, según el diario estadounidense The New York Times. De acuerdo con la publicación norteamericana, un alto funcionario israelí señaló, en condición de anonimato, que Israel tampoco ha tomado medidas sobre la solicitud de asilo de Cerón, quien dirigía la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República. ¿Por qué deberíamos ayudar a México?, dijo el funcionario a The New York Times. Añadió que la solicitud de asilo de Cerón, quien se refugió en Israel después de que México lo señalara por irregularidades en las investigaciones de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, podría estar justificada y se evalúa. Tomás Herón de Lucio es acusado de tortura, desaparición forzada y malversación. Vive en Israel desde septiembre de 2019 y al vencerse su visa, en diciembre de este año, solicitó asilo. Israel no tiene tratado de extradición con México. Pues ahí está, familia, esto es lo que está pasando con Israel y obviamente se la están sacando de la manga, no solamente por el tema de Israel, por el tema de este voto que tuvo México ante la ONU, sino también porque México no tiene un tratado de extradición, lo que hace más difícil que esto pueda suceder. Pero hay que ser claros, esta es una niñería de los israelitas y hay que ser conscientes de que es momento de hacer justicia. A ellos también les encantaría que cualquier persona que cometiera un delito en Israel y que viniera a México fuera extraditado, pues igual a nosotros, porque este personaje generó un gran dolor en México y tiene que resarcirse. Pero pues al final, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.